fue cuando ocurrió la matanza de estudiantes y civiles que se habían reunido en Tlatelolco por parte de militares y policías que actuaron por órdenes de las más altas esferas del gobierno. El terremoto de México del 19 de septiembre de 1985 fue un fenómeno natural que causó mucho daño hace 35 años, que destruyó gran parte de la Ciudad de México. El terremoto ocurrió en la mañana del 19 de septiembre de 1985, pues México no estaba preparado para prevenir desastres de este tipo, ya que los equipos no contaban con la tecnología necesaria. En el año 1988 hubo una supuesta caída en el sistema electoral mexicano, que provocó ciertas dudas entre los candidatos y sus partidos, ya que no tenían un porcentaje confiable de los resultados. El llamado Fondo Bancario de Protección del Ahorro se creó en el país en 1990, con el objetivo de tener un colchón de dinero en caso de enfrentar una crisis económica. Esto llevó a México a un camino que podría tener una crisis económica de gran potencial. Estudiantil de 1968 en México se gestó 2 meses antes del genocidio en Tlatelolco. Todo inició el 22 de julio durante una pelea de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, en la Ciudadela, además de diversos movimientos estudiantiles. Las demandas de los estudiantes que participaron en el movimiento eran libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Ese artículo regulaba los delitos de disolución social que se entendían como la disfunción de ideas que perturbaban el orden público o afectaban la soberanía nacional. Desaparición de cuerpos de granaderos. Este grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. Destitución del jefe de jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola en 1968. Eran respectivamente el jefe y el subjefe de la policía capitalina y habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Indemnización a las víctimas de los actos represivos antes de la masacre de Tlatelolco. Ocurrieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo político entre autoridades y el CNDH para negociar las pensiones. Los hechos de aquel 2 de octubre de 1968 ocurrieron así. A las 9 horas comienzan las negociaciones. La convocatoria era para congregarse en un mitin, luego hacer una marcha hacia la Plaza de las Tres Culturas. De 10 a 16 horas, militares infiltrados y escondidos, pese a las negociaciones, ya se desplegaban un operativo con militares encubiertos y vestidos de civiles en la Plaza de las Tres Culturas. A las 16 horas, el inicio de la tragedia. Los estudiantes y demás manifestantes comenzaban a llegar a la Plaza de las Tres Culturas. A ciencia cierta, no se sabe cuántas personas se congregaron en Tlatelolco, pero se estima que eran más de 10,000. A las 17:55 horas se encendieron 2 bengalas tras casi 2 horas de iniciar el mitin. El silote de Tlatelolco se eliminó por esas 2 bengalas que lanzó un helicóptero del ejército, una verde y la otra roja. A las 20 horas detienen a supervivientes. La masacre duró cerca de 2 horas.
uniformados detuvieron a principales líderes del movimiento estudiantil y los llevaron al campo militar número 1, al norte del Distrito Federal. Personajes como Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barreras y Luis Gutiérrez Orbera, señalados culpables principales de quienes se dice directamente ordenaron la matanza de aquel 2 de octubre. Emilio Uranga, escritor que relata lo que pasó en este día 2 de octubre. Roberto Escudero, estudiante de filosofía y tiene una militancia espartaquista que lo acercó mucho a los intelectuales como José Revueltas. Pablo Gómez Álvarez, que tenía 21 años y desde los 17 milita en los partidos comunistas, es también presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Marcelino Perello, representante de la Facultad de Ciencia, también es militante de la Juventud Comunista desde 1965. Es integrante del Partido Comunista Mexicano. La matanza de aquel 2 de octubre trajo consecuencias. La falta de orden y de una organización para las manifestaciones. La falta de información por parte del consejero del presidente. Los roces por parte de los jefes de la policía hacia los estudiantes. Un tribunal federal absorbió de dichos cargos al consejero del presidente. Los agentes del gobierno les tendieron una trampa a los militares y policías para atacar a los estudiantes y demás civiles. El terremoto ocurrido en la Ciudad de México ocurrió en la mañana del 19 de septiembre de 1985. México no estaba preparado para prevenir desastres de este tipo. Los equipos no contaban con la tecnología necesaria. Empezó a las 7:17 de la mañana, donde el suceso duró tan solo 2 minutos para poder destruir parte de la Ciudad de México, pues México no estaba preparado como estaban diseñadas casas y edificios, por lo que no existían medidas de seguridad para evitar un desastre natural. Los bebés que sobrevivieron al derrumbe de la zona maternidad del centro médico fueron una luz de esperanza. El pueblo de México estaba desconsolado, abatido, pero rápidamente surgieron improvisadas brigadas de rescate. Sin máquinas de excavación, ni picos ni palas, las manos y brazos de miles de voluntarios se unieron con solidaridad y valor para rescatar a los heridos y muertos. Cuando el ejército mexicano instrumentó el plan, la población ya estaba volcada en las calles, realizando labores de rescate. En las calles y parques y cerca, más de 4 millones fueron rescatadas de los escombros. Hubo personas que sobrevivieron hasta 10 días debajo de tierra, solos, asustados, heridos y sin agua ni comida. Como consecuencia de esto, diversos protocolos de seguridad, como alarmas sísmicas, pudieron ser implementadas en el país para poder evitar tragedias en el futuro como la ocurrida aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Como tomando en cuenta
China organizó un aislamiento sísmico donde permite que las casas o edificios no se muevan y no provoque un derrumbe para la población. El día 6 de julio, los mexicanos esperaban los resultados de quién sería su nuevo presidente. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 19 horas del 6 de julio, pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había caído y que el presidente de esta había planeado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla. El propósito central de la política económica en 1988 era reducir con rapidez la inflación sin frenar en lo posible el ritmo de la actividad productiva. Se cumplió satisfactoriamente, a pesar de que las condiciones externas y ciertas circunstancias internas fueron más desfavorables que las previstas. Los precios no solo presentaron el incremento anual más bajo desde 1982, sino que su crecimiento mensual, que en el segundo semestre de 1987 había sido de un promedio de 9, se redujo a 1.2 en el segundo semestre de 1988. Para fortalecer la soberanía, entre 1988 y 1994 se desarrolló una etapa de profundos cambios que implicaron una intensa lucha frente a los intereses afectados. La política fue el medio para la construcción de consensos y el recurso para enfrentar lo inesperado. Los cambios y la modernización entrañaban riesgos. Al promover los cambios se abrían oportunidades. ¿Qué es el FOBPRO? El llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro se creó en el país en 1990, con el objetivo de tener un colchón de dinero en caso de enfrentar una crisis económica. En 1994 se registró la peor crisis financiera y una de las más graves de la historia del país. Por ello, el gobierno del país decidió activar el FOBPRO, con lo que se pudieron comprar deudas a los bancos y garantizar a los ahorros de miles de personas. La deuda total del sector público, incluyendo la ley de la protección al ahorro bancario y el programa de rescate carretero, asciende a 6.658.800 millones de pesos, y en ese monto dividido entre cada mexicano alcanza una cifra de 56.240 pesos por cada mexicano. ¿Quién pagará la deuda y cuánto se pagará? Los mexicanos pagan con sus impuestos la deuda de los banqueros, a quienes rescató con el dinero del FOBPRO. La mayoría de los jóvenes entre 18 y 35 años están endeudados a algo que desconocen. Además eso, se enfrentan a un futuro poco alentador.
pues la oferta laboral actual no les permite tener un acceso a un buen salario, prestaciones de la ley, vivienda e incluso una buena jubilación digna. Solución o maquillaje. La propuesta de la solución al FOBAPROA alcanzado el 30 de septiembre entre el Ejecutivo y los partidos políticos, a excepción del PRD, fue presentado por el gobierno como un gran logro. Examinado con serenidad, la propuesta está muy lejos de la verdadera solución. A reconocer los pasivos del FOBAPROA, no se convierten en deuda pública. El Ejecutivo pierde una batalla, pero no esta guerra. El triunfo de la oposición es importante, pero no completo. Y no hay que perder la vista del rechazo mayoritario de la población mexicana no ha sido al tamaño de los créditos, sino a todo el FOBAPROA. Solución o maquillaje. La propuesta de la solución del FOBAPROA alcanzada el 30 de septiembre entre el Ejecutivo y los partidos políticos, a excepción del PRD, fue presentada por el gobierno como un gran logro. Examinada con serenidad, la propuesta está muy lejos de la verdadera solución. A reconocer que los pasivos de FOBAPROA no se convirtieran en una deuda pública, el Ejecutivo pierde una batalla, pero no esta guerra. El triunfo de la oposición es importante, pero no completo, y no hay que perder de la vista el rechazo mayoritario de la población mexicana. No ha sido del tamaño de los créditos, sino de todo el FOBAPROA. A consecuencia de estos hechos, provocaron la creación de organismos como el Consejo Nacional de Huelgas, partidos comunistas y diversos movimientos de izquierda por parte de estudiantes e intelectuales de la época y de posteriores tiempos. Como consecuencias del sismo se implementaron diversos protocolos de seguridad, como las alarmas sísmicas, que pudieron ser implementadas en el país para poder evitar tragedias en un futuro, como la ocurrida aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Para fortalecer la soberanía, entre 1988 y 1994 se desarrolló una etapa de profundos cambios que implicaron una intensa lucha frente a los intereses afectados. La política fue el medio para la construcción de consensos y el recurso para enfrentar lo inesperado. Maquillaje. La propuesta de la solución del FOBAPROA alcanzada el 30 de septiembre entre el Ejecutivo y los partidos políticos, a excepción del PRD, fue presentada por el gobierno como un gran logro. Examinada con serenidad, la propuesta está muy lejos de la verdadera solución.